Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido, un gusto poderle saludar. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Darwin, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, dicen. Erika, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a todos. Buenas noches, Licen. Compañerita Maribel, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con lo que corresponde a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos, les doy una más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase a todos. Iniciamos con la presentación del formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 5, independencia de Estados Unidos, es el tema que nosotros vamos a ver, con el tema número 2, causas de independencia de Estados Unidos, el motín del té de Boston y la derrota británica son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo y el objetivo de la tarea, tienen ustedes las instrucciones y en relación a las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 2, puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de esta clase? Desarrolle las siguientes preguntas. Menciona 5 causas de la independencia de los Estados Unidos, dice la primera. La siguiente dice, describe por qué causas se propició el motín del té de Boston. La tercera dice, menciona los acontecimientos más relevantes de la declaratoria de independencia de los Estados Unidos, quiere decir los eventos más preponderantes. Y la siguiente, la última, la cuarta, dice, investiga cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos. Esos son los cuatro temas que están conteniendo la presente tarea, lo que ustedes tienen que desarrollar en la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, ordenado y claro. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, si es que desean para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, eso es obligatorio, tiene que cumplir tal y como se les solicita en la rúbrica de calificaciones, en el documento de calificaciones. Ustedes ahí tienen toda la información pertinente en relación a las instrucciones, cómo tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la unidad número 5 con los temas causas de independencia de los Estados Unidos, el motín del té de Boston y la derrota británica correspondiente a la semana 2 del 26 de julio. Esta tarea permite entregas desde el 26 de junio, la fecha límite de entregas del 31 de julio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de agosto del 2023. Así que tienen el tiempo reglamentario para poder cumplir esta y el resto de actividades que se vienen ya a continuación. Así que por favor sigan cumpliendo a tiempo con todas las obligaciones para que posteriormente no se carguen con el resto de actividades que ustedes tienen en relación a sus tareas. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, vamos a analizar el contenido del presente tema, de la presente actividad. Vamos a ver cómo se desarrolla estas actividades. Vamos a ver la independencia de los Estados Unidos. Vamos a ver una serie de eventos preponderantes. Prácticamente es la primera constitución a nivel del continente americano, en la cual prácticamente se basó todos los procesos libertarios del resto de continentes, todas las sublevaciones que se desarrollaron para poder, obviamente, perdón, para poder obviamente alcanzar la libertad
de cada uno de los territorios que en algún momento estuvieron bajo el dominio de los imperios europeos, tales como los británicos, los franceses, los españoles y los portugueses, que son quienes participaron de todos los procesos de conquista en el territorio americano, cada uno obviamente distribuyéndose en sus territorios respectivamente. En ese sentido, las tres colonias de América del Norte tenían para la segunda mitad del siglo XVIII una población de cerca de 2 millones de personas, 1,5 millones de blancos y medio millón de esclavos africanos. Los indios no eran parte de la sociedad, al contrario, eran considerados enemigos y por eso se los exterminó de una forma cruel. Obviamente, por eso, especialmente en el territorio norteamericano, no existía ese proceso de mestizaje que se dio en las otras latitudes del continente americano. En cuanto a las causas de la independencia de los Estados Unidos, la llevadera relación de las colonias con Gran Bretaña se resquebrajó a causa del intento de la corona británica de extraer más impuestos. Esto generó descontento, pues los colonos no tenían representantes en el Parlamento de Londres que hicieran oír su posición. Entonces, un gran grupo de intelectuales empezó a reclamar que sin representación no hay imposición. Es decir, sin trato igual no pagarían impuestos. Esta inconformidad se agravó tras la Guerra de los 7 Años de Inglaterra contra Francia durante los años 1748 y 1756, en la que los habitantes de las colonias colaboraron con tropas y vituallas para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas en América del Norte, pero las colonias no habían merecido una mejora en el trato. Al contrario, Inglaterra respondió subiendo los impuestos del azúcar, del té y de los trámites. Desde mediados del año 1760, grupos de colonos coincidían en que o se cambiaba la relación o se separaban del dominio de Gran Bretaña. Esas son prácticamente las consecuencias o las causas por las cuales se declaró la independencia de los Estados Unidos. En relación de este evento preponderante, una vez que no hubo una correcta aplicación en relación de la corona británica, se decidió aumentar todo el proceso de impuestos y limitar el proceso de comercialización de determinados productos. Entonces, esto prácticamente originó que determinados colonos obviamente tomaran un barco, un navío que llegaba a los Estados Unidos con té, y obviamente todo ese té fue arrojado al río Hudson. Por eso es el botín del té de Boston, y vamos a ver cuáles fueron los eventos más preponderantes que se desarrollaron en esta época. Una serie de manifestaciones pacíficas, sobre todo en Boston, la capital colonial, no tuvieron eco. Eso llevó a un grupo de descontentos a formar una sociedad secreta. Los Hijos de la Libertad se denominaron, Son of Liberty en inglés. Se asaltaron disfrazados de indios a 3 naves de la East India Company que habían llegado a Gran Bretaña con un gran cargamento de té. Era el 16 de diciembre de 1773 y tras capturar a los tripulantes tiraron por la borda más de 342 barriles con un total de 15 toneladas de té que se hundieron irreprensiblemente. Esto es lo que se conoce como el botín del té de Boston. El hecho fue sensacional. Los británicos por primera vez se dieron cuenta de que había grupos dispuestos a pasar a la acción. La relación del Parlamento inglés fue negativo, aprobó las actas coactivas, eso es en inglés Coactive Acts, que en Norteamérica los colonos llamaron actas intolerables, Intolerable Acts, y despertaron la indignación general, por lo que se convocó al primer Congreso Continental en Filadelfia, Pensilvania, el 5 de septiembre de 1774.
En la reunión se habló claramente de que había terminado la servidumbre a los británicos y de que había de crear una nación independiente, para lo cual incluso se discutieron algunas ya leyes. Se empezó ya a establecer una preconstitución, una estructura de constitución previa. En cuanto a la guerra de independencia de Estados Unidos, la situación se encontró de parte y parte y estalló la guerra. Los primeros tiros se cruzaron en la población de Lexington en el en el 19 de abril de 1775. En mayo se reunieron en la misma Filadelfia el segundo Congreso Continental. Dictó disposiciones para organizar un ejército, nombró a 14 generales y los puso bajo el mando de George Washington, quien era un rico hacendado de Virginia, de 43 años. Washington tenía cierta experiencia militar, pues había luchado a favor de los ingleses contra los franceses y había comandado varias expediciones contra los indígenas. Cuando Gran Bretaña se dio cuenta de que se trataba de una guerra y no solo de una revuelta, envió un ejército de 30.000 hombres al mando del Sir William Howe a Nueva York, ciudad que se creía más favorable a la corona, abandonando Boston, donde eran muy impopulares. Howe buscaba aislar a Nueva York, Inglaterra, y derrotar al ejército rebelde en una batalla decisiva, al estilo de los grandes movimientos bélicos de Europa. Pero Washington rehuyó una batalla campal y más bien empleó un sistema de guerrillas o de guerra de guerrillas. Prácticamente fue una guerra estratificada. En cuanto a la declaración de independencia, el 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó por unanimidad la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. John Adams, Tom Jefferson y George Washington, que luego serían presidentes de la nación, estaban entre los 56 miembros del Congreso. Además del científico Benjamin Franklin, durante la guerra murieron 14 de los firmantes. La declaración justificaba la guerra, además presentaba una larga lista de quejas contra el rey Jorge III de Inglaterra, pero lo más trascendental fue la argumentación por la independencia, al proclamar que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados, eso quiere decir con el pueblo, self-government en la estructura en inglés, y que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los derechos del pueblo. Prácticamente aquí, esta primera declaración de independencia de los Estados Unidos estaba 100% marcado en los procesos de la ilustración, que obviamente vinieron desde Europa y de la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia. Tomaron determinados procesos para poder estructurar su constitución. Por eso acá determinan ya que el hombre tiene derechos inalienables, tiene estructuras, los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables como la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la búsqueda de felicidad en una primera instancia. Ya está dando determinadas libertades y derechos que tienen cada uno de los ciudadanos, obviamente, que estructuran esta naciente o creciente nación. Entonces, en cuanto a la derrota de los británicos, una vez que se dio todos estos procesos de liberación, Gran Bretaña llegó a tener entre 1778 en América del Norte cerca de 50.000 soldados, bien entrenados, alrededor de 18.000 mercenarios alemanes a los que contrató para la contienda. Empleó la mitad de su poderosa flota, infligió una serie de derrotas iniciales de los colonos y enfrentó a un ejército inexperto, pero la guerra no fue un paseo triunfal para los británicos como ellos lo predijeron. A los estadounidenses les dio resultado rehuir batallas abiertas y atacar con escaramuzas. Esto lo hizo más peligroso que si tuvieran un gran ejército regular.
Estas acciones fueron clave para que los revolucionarios, el desarrollo del fusil modelo Pennsylvania de gran precisión desde más de 80 metros, era un arma más eficaz que los antiguos e imprecisos mosquetes que tenían los ingleses. La derrota de los británicos en Saratoga, al norte de Nueva York, en octubre de 1777, fue demasiado importante para este proceso de libertad. A partir de allí, Francia entró abiertamente en la guerra, apoyó con dinero, armas y ejércitos de mar y tierra. España, que apoyaba a los rebeldes con dinero, armas y municiones, aún se mostró reacia a la intervención directa, pero un año después declaró la guerra a Inglaterra, tras un acuerdo secreto con Francia. Más tarde, Holanda también se unió a la coalición formada por España y Francia, y en 1781 se rindió el último reducto inglés en Yorktown, frente a una flota francesa y a un ejército combinado franco-estadounidense con 16,000 hombres, al mando de George Washington. El 3 de septiembre de 1783 se firmó el tratado por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos y devolvió a España, Francia y Holanda varias posesiones, aunque mantuvo Canadá. George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. Ahí tienen una respuesta a la tarea en 1789, bajo los términos de la Constitución de 1787 y la más antigua del mundo, pues se mantiene hasta ahora con solo algunas enmiendas, nada más. Prácticamente fue una mega constitución la que se eligieron los estadounidenses. Por ende, no necesita de enmiendas ni de modificaciones hasta la actualidad. Esos son los temas en relación a este fastuoso tema, importante tema y decisivo ante los procesos de liberación que obviamente se podrían desarrollar en los siguientes territorios más adelante. En este sentido vamos a ver un poco más el desarrollo de las actividades en función a este tema, en función a la independencia de los Estados Unidos de América, que fue en el año de 1776. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originarias en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Esto ocurrió en el año de 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Durante la guerra, Francia ayudó a la revolución estadounidense con tropas terrestres comandadas por Rochambeau y por el marqués de Fayette, y por flotas bajo el comando de los marinos como Guichen y Grasset. Stein de España, por su parte, lo hizo inicialmente gracias a Bernardo de Galvez y de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, mediante armas, suministros y abriendo un frente en el flanco sur del continente estadounidense. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de colonios inmigrantes y no existían en ellas los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. En las colonias del sur, de las que estaban compuestas por Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se había organizado un sistema esclavista con unos 500,000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De este modo, la población estaba compuesta por grandes y pequeños propietarios y también por esclavos. Los antecedentes de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos se remonta a la confrontación franco-británico en Norteamérica y a las consecuencias de la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años terminó en 1763, el 10 de febrero. El Tratado de París ponía fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba la Inglaterra como la potencia hegemónica. En oposición solo tenía a España,
que controlaba Nueva Orleans, la ciudad más importante, con unos 10.000 habitantes. Respecto a Francia, la pérdida de territorios no fue sentida como algo catastrófico. Se conservaban los derechos pesqueros de Terranova y de la población católica francófona recibía un trato preferencial o de respeto. Por otro lado, en el Caribe, las pérdidas pueden ser compensadas, pues las colonias principalmente francesas del Caribe, Puerto Príncipe, la Española, produce la mitad de azúcar consumida en todo el mundo y su comercio con África y las Antillas está en pleno apogeo durante esa época. Por tanto, no sintieron esa pérdida. Respecto a los colonos estadounidenses, la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. Los francófonos católicos de Quebec, tradicionales enemigos de los colonos estadounidenses de las 13 colonias, recibieron un trato respetuoso por parte de las autoridades británicas, trato que se confirmará en 1774, cuando se dotó a Canadá de un estatuto particular dentro de las colonias estadounidenses, llevándose sus fronteras hasta la confluencia de Ohio y el Mississippi. Esos dos son ríos. Asimismo, su población conserva un derecho civil propio y la Iglesia Católica es reconocida como religión oficial. Todos los movimientos fueron mal aceptados por la población de las 13 colonias. La causa inmediata de este conflicto fue el injusto trato de Gran Bretaña infligida a los colonos, pues estos aportaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no respetados. Eso como preámbulo, como iniciación de todo este proceso bélico y de la liberación que se iba a dar en el continente americano, lo que es América del Norte, hoy lo que es el territorio estadounidense. En cuanto a la guerra, Gran Bretaña obtuvo el triunfo sobre Francia en la Guerra de los 7 Años durante los años 1756-1763, recibiendo gran ayuda económica y militar de las colonias, aunque dicha colaboración no les fue recompensada. Las medidas represivas del gobierno inglés, producidas tras sublevaciones como el motín del té de Boston y las sanciones de las actas intolerables, provocaron el inicio de la Guerra de Independencia. El descontento se extendió por las 13 colonias y se organizó una manifestación en Boston en contra de los impuestos que habían de pagar por artículos indispensables como el papel, el vidrio o la pintura. En estas manifestaciones no hubo ningún altercado y el gobierno inglés hizo oídos sordos a las peticiones de los colonos. Pero estos no iban a consentir que la situación continuara así, con lo que se reunieron junto a varios miembros de otras poblaciones para urdir una acción más propagandista que las manifestaciones. Y en el año de 1773 los colonos se reunieron en Boston, de Gran Bretaña. Llegaban 3 naves cargadas con cajas que contenían té. Varios miembros de la sociedad secreta se disfrazaron de indios y fueron nadando hasta alcanzar los 3 barcos. Una vez allí capturaron a toda la tripulación y tiraron la mercadería por la borda. Fue la primera acción contra la represión de los impuestos, lo que obviamente intranquilizó a los británicos. Y en el año de 1774 se reunió por primera vez el Congreso de los Colonos en contra de la servidumbre de los británicos y a favor de la patria independiente, ya que se discuten una hipótesis de leyes, pese al clima de enemistad contra los ingleses en las colonias. Todavía había algunos colonos que apoyaban al rey inglés Jorge III, siendo llamados King Friends. Eso quiere decir amigos del rey. Eso significa King Friends. En este sentido, tropas alemanas que sirvieron con los británicos llamados asesinos o Hessians en inglés, siguen con Grace durante el año 1799. El 19 de abril de 1775, soldados ingleses salieron a Boston para impedir la rebelión de los colonos mediante la toma de un depósito de armas de estos últimos en la vecina ciudad de Concord. En el poblado de Lexington se enfrentaron a 70 milicianos
alguien, nadie sabe quién abrió fuego y comenzó de este modo la guerra de independencia. Los ingleses tomaron Lexington y Concord, pero en su regreso hacia Boston fueron hostigados por cientos de voluntarios de Massachusetts. Se producen las primeras bajas de la contienda, 8 soldados colonos. Para junio, 10.000 soldados coloniales estaban sitiando Boston. Los británicos principalmente atacaron con casaco, o obviamente utilizaron las casacas rojas. Muchas de estas actividades nosotros las hemos podido ver en determinadas series, en determinados eventos. Prácticamente ahí una de las temáticas más preponderantes y que nosotros hemos visto en películas y en series es la utilización de los famosos uniformes. Aquí se hace referencia a los casacas. Las casacas eran las chaquetas de los soldados. En este caso de los ingleses eran rojo, era el uniforme. Entonces, prácticamente vamos a ver si tengo una imagen para poderles mostrar, para poderles idear, para poderles determinar cómo eran los uniformes de los soldados de la época y cómo prácticamente se distinguían los unos de los otros. Prácticamente, si nosotros podemos observar, prácticamente eran 3 tipos de soldados, 3 tipos de uniformes, los que se utilizaron en este tipo de eventos. Los casacas rojas prácticamente eran los soldados ingleses. Mientras que existían otros que eran los casacas azules y que en este caso eran los franceses, que obviamente se distinguían los uniformes. Y eso fue bastante preponderante en el desarrollo de esta contienda, de estas batallas que se dieron en los Estados Unidos. Y nosotros vamos a ver por acá. Déjenme ver si tengo algún uniforme adicional que sea bastante preponderante y que nosotros podamos observar. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si se les puede proyectar. Si nosotros podemos observar, entonces ahí sí nosotros vamos a ver para que ustedes puedan ver. ¿Por qué se les denomina casacas rojas? Justamente ustedes aquí pueden observar, este era el uniforme de los soldados ingleses, de los soldados británicos. Aquí ustedes pueden ver la casaca que ellos utilizaban, ustedes pueden ver justamente el color que los identificaba, en este caso que es el color rojo, por eso se denominaban los casacas rojas. Mientras que por otra parte estaban también los casacas azules, que en este caso eran los soldados franceses, quienes estaban al mando también, quienes participaron activamente en este proceso bélico. Prácticamente ellos son los que, perdón, acá está. Aquí nosotros podemos observar, aquí ustedes pueden observar la diferencia, en este caso, de la casaca. La casaca, si nosotros podemos ver, esta chaqueta era de color azul y esta representaba al ejército francés. Entonces, prácticamente esas eran las dos temáticas fundamentales por las cuales obviamente podían identificarlos, tanto de un bando como del otro bando, para poder identificarse en el momento de las batallas. Era bastante interesante todo este proceso. De hecho, es muy interesante todo este proceso que se desarrolló, obviamente, en este proceso crucial que fue el desarrollo de la guerra e independencia de los Estados Unidos. Entonces,
Continuemos con el detalle. Dice, en mayo de 1775, un segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional. Nombró 14 generales, autorizó la invasión de Canadá y organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington, un hacendado virginiano y veterano de guerra francesa e indígena. Consciente de que las colonias sureñas desconfiaban del fanatismo de Massachusetts, John Adams presionó para que se eligiera a este coronel de la milicia virginiana, que tenía 43 años al momento, como comandante en jefe. Fue una elección inspirada en Washington, que asistió al Congreso de uniforme, tenía el aspecto adecuado, era alto y sereno y con un digno aire militar que inspiraba confianza, como dijo un congresista. No era un tipo de que actuara alocadamente, que despotricara y jurara, sino alguien sobrio, firme y calmado. Se empezaron a reclutar soldados de entre todas las partes de las colonias. Muchos de ellos eran agricultores o cazadores, bravucones o poco entrenados en el combate. En las primeras luchas contra los británicos, George Washington llegó a decir: hemos reclutado un ejército de generales, no obedecen a nadie, porque prácticamente, obviamente, como eran prácticamente al 100% civiles, prácticamente nadie quería obedecer, todos eran reacios a tomar órdenes como se hace normalmente en un ejército. Entonces eso fue bastante preponderante en el desarrollo de estas actividades. Al principio la guerra fue desfavorable para los colonos. En junio de 1775 ambos ejércitos se encontraron en Bunker Hill, frente a Boston. Los rebeldes se habían atrincherado en la colina y pese a que los británicos asaltaron las posiciones continentales con violencia, los colonos consiguieron aguantar el ataque durante bastante tiempo. Cuando los últimos asaltantes lograron llegar a la cima, las bajas británicas habían llegado hasta los 800 soldados que habían perdido la vida en esta batalla. Es una victoria pírrica para los ingleses. Los insurgentes además hicieron circular su versión de los hechos, que no era otra sino que se había retirado simplemente por la falta de munición y no por el empuje de las casacas rojas. Eso obviamente también había un poco de guerra psicológica, un poco de guerra relacionada a mala información, lo que también provocaría todas las bajas y la desestabilización en todo este proceso bélico. El 2 de julio de 1776, el Congreso finalmente resolvió que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres y soberanos. Y el 4 de julio de 1776, fiestas patrias de Estados Unidos, se reunieron 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que Thomas Jefferson redactó con la ayuda de otros ciudadanos de Virginia. Se imprimió papel moneda y se iniciaron relaciones diplomáticas con potencias extranjeras. En el Congreso se encontraban 4 de las principales figuras de independencia, tales como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. De los 56 congresistas, 14 fueron muertos durante la guerra. Benjamin Franklin se convierte en el primer embajador y jefe de los servicios secretos. Estos son parte de los eventos más preponderantes que se desarrollaron durante esta época crucial y donde prácticamente esta liberación marcaría el inicio de la liberación del resto de territorios que estaban bajo el dominio de los imperios europeos, dentro de ellos los españoles, de los británicos, de los franceses y también de los portugueses de lo que es el territorio brasilero, lo que hoy es Brasil. Especialmente los franceses estuvieron presentes en lo que hoy es Haití. Y en Haití, paradójicamente, un pueblo 100% afrodescendiente, porque fueron traídos directamente por los franceses a sembrar algodón y azúcar, extraer algodón y azúcar, fue paradójicamente ahí en Haití donde se declara la abolición total de la esclavitud y se declara que los hombres tienen que ser libres y tienen que tener derechos inalienables, inexcusables,
dentro de la sociedad. Y esto obviamente fue el inicio de todo este proceso. Y obviamente esta noticia se propagaría por todo el territorio americano y de esta manera obviamente paulatinamente el resto de territorios adoptarían todas estas posturas bastante interesantes que nos llevaría o nos conllevaría a la libertad que hoy gozamos en la actualidad. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de las actividades en relación a ciencias sociales y este tema fundamental que ha sido la guerra de independencia de Estados Unidos. Señores y señores, me despido de todos ustedes. Ha sido un gusto haber participado, haber compartido con ustedes. Que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.